Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación te voy a hablar de esta afectación que se va a dar a nivel de los dedos, que causa mucha preocupación en las personas, sobre todo en aquellas personas adultas que de forma brusca e inesperada comienzan a presentar a nivel de los dedos una flexión constante, que el paciente trata de extender el dedo, mas no se puede realizar el mismo y a veces necesita ayuda pasiva para poder extender el dedo que se encuentra flexionado. Es lo que se va a denominar la enfermedad de dedo en gatillo o tenosinovitis. En este video te voy a hablar por qué se da esta enfermedad, en qué grupos de edad es más frecuente, cuáles son los posibles desencadenantes y al final del mismo te voy a hablar acerca del tratamiento y de algunas formas que te podrían ayudar a eliminar esta afectación. Soy el Dr. Apari y si te gusta este video pues ayúdame dándole un me gusta, compartiendo el canal y suscribiéndote al mismo. El dedo en gatillo también se le denomina tenosinovitis flexora estenosante, es decir, en la parte ventral de los dedos, justo a nivel de la articulación que hay entre los huesos del metacarpo y de las falanges, vamos a encontrar que por ahí van a discurrir muchos tendones. Estos tendones se van a encargar de flexionar los dedos. Y estos tendones, que son como cuerdas, pasan a través de unas vainas, de unas envolturas. En esta patología, lo que va a darse es que este recubrimiento se puede estenosar, es decir, se puede estrechar. Y de esta forma el tendón que se encuentra adentro de los mismos no va a poder deslizarse de forma adecuada según nuestra voluntad, generando por lo tanto la presencia de esta flexión del dedo de forma constante. Aparte, como otro mecanismo que podría explicar esta enfermedad, vamos a tener que en la parte ventral de los dedos hay como una especie de sistema de poleas que permiten pues la flexión de los dedos según cómo discurre el tendón en su función de realizar la flexión, y cuando hay alteración en el mismo se va a dar el dedo en gatillo. Al final todo esto va a causar una incapacidad tanto para flexionar como para extender los dedos de forma suave, y en casos más graves este dedo puede encontrarse con una extensión constante o una flexión constante. En esas ocasiones se va a necesitar una ayuda pasiva tanto para extender el dedo o flexionarlo y hacer un movimiento normal. Esta afectación es una de las causas más comunes de dolor en las manos en los adultos. Va a afectar al 2% de la población general y va a verse con mayor frecuencia en las mujeres que estén cursando entre la quinta y sexta década de vida. Esta afectación podría comprometer no solo a un dedo, sino a varios dedos de una mano, o incluso también podría afectar de forma simultánea a las dos manos. La mayor prevalencia de esta afectación se va a dar en personas con diabetes mellitus, artritis reumatoide o aquellas afectaciones metabólicas que van a generar el acúmulo de algunas sustancias a nivel de esas articulaciones. Por ejemplo, en la amiloidosis. En los niños es muy infrecuente y cuando se da el mismo hay que pensar que este niño ha nacido con una alteración en la estructura de la articulación del metacarpo y las falanges o alguna condición genética que lo predispone a tener el dedo en gatillo. Con respecto a la causa en sí de esta afectación, se menciona que no hay una causa clara. Los síntomas suelen darse de forma espontánea, de forma inesperada, sin antecedentes de traumatismos o algún cambio en la actividad cotidiana. Hay algunos reportes que mencionan que está asociado a actividades repetitivas u ocupacionales, pero este tema aún está en controversia, lo cual aún no define claramente qué es lo que podría causar que se dé el dedo en gatillo en estas personas. Haciendo un estudio histológico se va a evidenciar una especie de fibrosis que se va a dar a nivel de esas vainas que van a recubrir el tendón, generando la estenosis del mismo, es decir, el estrechamiento y la dificultad para que el tendón se pueda deslizar libremente. Antes de hablarle de los síntomas y signos, no te olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir el video. Y si puedes, deja tu comentario ahí. Tus me gustas ayudan a compartir este video a más personas. Aquellas personas que empiezan a tener esta afectación van a mencionar o informar que sienten como un chasquido que se da a nivel del dedo, una especie de atrapamiento o bloqueo al momento de querer flexionar
el dedo o varios dedos, que generalmente no les va a causar dolor. Al principio no les causa dolor, pero más adelante de forma progresiva refieren que ya empieza a haber una presencia de dolor y dificultad para poder extender suavemente el dedo. El dolor va a comenzar justo a nivel de la articulación, pero luego este dolor se puede extender a la palma o a la punta del dedo en la cara ventral o también conocido como cara volar. Algunos pacientes también refieren que al despertarse van a encontrar su dedo ya flexionado y que según el paso del tiempo poco a poco se va extendiendo el mismo. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer según lo que nos cuenta el paciente, mencionando la presencia de un bloqueo para la movilización del mismo o también la percepción de un chasquido durante la movilización de los dedos, el cual se podría demostrar cuando se le pide al paciente que abra y cierre los dedos. Entre otros signos y síntomas que se evidencian es la presencia de dolor en la base del dedo afectado. También se podría palpar un nódulo doloroso como un bulto que duele a la palpación. Este dolor podría agravarse cuando se fuerza el dedo a extenderse totalmente o cuando se impide la flexión del mismo. En todos estos casos no es necesario tomar una radiografía de la mano, ya que el diagnóstico se basa en los signos y síntomas que uno percibe. Ahora les voy a hablar acerca del tratamiento. Hay varias opciones para tratar esta enfermedad. Las opciones que yo les voy a informar en este video espero que les sirva, ya que de no darse así, tendrían que acudir a un traumatólogo para que le hagan una probable cirugía y de esta forma poder resolver esta afectación. Espero que les ayude. Los objetivos del tratamiento es aliviar el dolor en el paciente y ayudarle a que pueda realizar el movimiento de flexión y extensión de forma suave, sin dificultad. Les mencionaré los tratamientos conservadores y al final los tratamientos invasivos, que obviamente lo tiene que hacer el especialista, que en este caso sería el traumatólogo. El tratamiento se basa en cambios en la actividad física, es decir, utilizar con menor frecuencia la mano, el uso de entablillado o férulas que se va a utilizar a nivel del dedo, que más adelante les voy a explicar, y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES, en corto plazo. Si estas medidas no ayudan, se podría también inyectar glucocorticoides a nivel de la región afectada. Entre las actividades físicas que se le informa al paciente que no debe realizar son las maniobras para pellizcar o estar agarrándose a los dedos. La otra opción, como les mencioné, es el uso del entablillado o el uso de férulas, lo cual también ayudaría a aliviar el dolor y con el paso del tiempo a mejorar la movilidad del dedo. La mejoría con el uso del entablillado o férula en el dedo se podría evidenciar totalmente entre las 6 a 10 semanas de su uso. El entablillado o férula se hará de la siguiente manera. El dedo en una flexión ligera, suponiendo que este sea el dedo afectado, se va a extender un poco dejándolo en una flexión ligera y desde esta zona del metacarpio y la primera falange se va a tener que poner una férula. Puede ser un pedazo de plástico resistente y de esta forma luego envolverlo. Podría ser por ejemplo con esparadrapo o algún tipo de cinta adhesiva para que el dedo se mantenga en esa flexión. Esta sería la forma de cómo utilizar una férula. Como están evidenciando en la imagen, aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de una férula sencilla para el dedo en gatillo que se puede fabricar fácilmente. En este caso se ha utilizado unas tiras de espuma de aluminio que está encima del dedo, como están evidenciando, pero podría ser otro tipo de espumas que sean de una textura gruesa. Luego de esto, si vemos acá, esta en sí es una espuma de aluminio y como vemos cubre el dorso del dedo en una leve flexión. Va desde la parte proximal del dedo hasta la falange proximal, tomando también parte de la falange distal en su porción más cercana. Lo importante es que ese dedo esté inmovilizado con la férula. Esto va a restringir la flexión en esa articulación, pero va a permitir el movimiento en las articulaciones interfalángicas o de las falanges distales. Como les mencioné, esto lo tendrían que usar entre 6 a 10 semanas. Darle como chance todo este tiempo para ver si con eso se alivia tanto el dolor
como la dificultad para movilizar suavemente el dedo haciendo flexión y extensión del mismo. En los casos más leves, donde sí se puede movilizar el dedo, se puede flexionar y extender, pero digamos con cierta dificultad, en estos casos algunos médicos sugieren el uso de un vendaje de todos los dedos en esta posición, pero no durante todo el día, sino cada cierto tiempo, sobre todo cuando la persona disponga del mismo, sobre todo en casa, para que pueda seguir el tratamiento y de esta forma tratar de tener el mayor tiempo posible con el vendaje en esta posición. También se podría utilizar en el manejo de esta afectación el uso de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, en un plazo que va entre 1 a 2 semanas como máximo, siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación para el uso de los mismos. Entre los AINES, por ejemplo, tenemos el ketorolaco, tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, etc. En el caso de que las medidas ya mencionadas no funcionen, en este caso se tendría que hacer las infiltraciones con glucocorticoides, como por ejemplo la metilprednisolona o la triamcinolona, mezcladas con un anestésico tópico para no causar dolor durante la infiltración del mismo. En este caso, esta va a tener que ser realizada por un médico o un traumatólogo. Y por último, se va a plantear la cirugía cuando el paciente se haya sometido a 2 infiltraciones de glucocorticoides y los mismos no hayan causado mejoría. El fundamento de la cirugía es buscar la liberación de ese tendón para que se pueda deslizar de forma suave a través de una incisión en la piel y la liberación percutánea de lo que está impidiendo que se dé esa movilización suave del tendón. Esta tiene que ser realizada por el profesional médico, en este caso el traumatólogo. Gracias a todos por ver este video, espero que les sirva de mucho. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Y deja tu comentario ahí y trataré de responderte. Hasta pronto, ya nos vemos en otro video.